gusto, muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Un tema importante, vamos a tratarlo ya en nuestro set de entrevistas junto al economista Augusto Espinosa. Él es secretario de Información, justamente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Cuéntenos, ustedes están estableciendo, y ya se ha establecido un Sistema Nacional de Información. ¿En qué consiste este sistema? Muy buenos días. Muy buenos días. El Sistema Nacional de Información es un paso firme que está dando el gobierno nacional en la sociedad o en la era de la información y el conocimiento. Fundamentalmente el Sistema Nacional de Información lo que hace es usar tecnología de punta para posibilitar, ofrecer una herramienta para los tomadores de decisiones, es decir, para presidentes, ministros, que le presente información relevante. En un segundo nivel, lo que hace es disponibilizar a los analistas, a los investigadores y a los diseñadores de política pública la posibilidad de acceder a las distintas bases de datos, de información de las distintas entidades gubernamentales. Y en tercer lugar, como un elemento fundamental, lo que hace es prestar un servicio al ciudadano. Primero, posibilitándole el acceso a la información y la factibilidad de que pueda hacer un seguimiento a la gestión gubernamental, en ese sentido transparentando la información, y segundo, va a posibilitar la conexión de las distintas bases de datos, de tal forma que el ciudadano, para hacer cualquier trámite a nivel gubernamental, solo tenga que acercarse a la dependencia donde tiene que hacer el trámite, y la base de datos de la dependencia, por ejemplo, si una madre beneficiaria del bono de desarrollo humano va al MIES a ver si puede inscribirse como beneficiaria del bono, va al ministerio, y lo que pasa en este momento es que tiene que llevar o cumplir con una serie de requisitos. O sea, por ejemplo, llevar la partida de nacimiento de los hijos, llevar el certificado de asistencia a la escuela de sus hijos, el certificado de vacunación. Entonces eso implica que tenga que ir a las distintas dependencias para obtener esos documentos. Con el Sistema Nacional de Información, lo que va a suceder es que se puede acercar al ministerio y automáticamente la base de datos del ministerio va consultando a las otras bases de datos, y entonces trae toda la información, claro, y en un solo paso la persona es beneficiaria del servicio público. Todo un trámite burocrático, en fin, todo un tipo de actividades que se las realizaba anteriormente, que le quitaba tiempo, en fin, ¿no? Y ahora existe esa interconectividad entre cuántas instituciones. Esto, recordamos, se inició hace aproximadamente un año, me parece, este proceso. Bueno, el Sistema Nacional de Información se concibió hace aproximadamente un año. O sea, ¿de dónde nació el Sistema Nacional de Información? Nace cuando se estaba haciendo, elaborando el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que se veía es que se había desmontado el Sistema Estadístico Nacional, es decir, había muy poca información. Entonces se concibe el sistema como fundamental para los procesos de planificación. En el 2008 se elaboró el proyecto, y hacia finales del 2008, en octubre, se consolidó ya y se obtuvo el financiamiento o el primer desembolso de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y entonces comenzamos a trabajar en primera instancia en lo que le denominamos el prototipo. ¿Qué es el prototipo? El prototipo es más o menos como la estructura del edificio, es decir, los cimientos y la estructura, y tenemos de alguna manera ya construido el edificio, y en ese edificio tenemos que seguir poniendo los muebles y arreglando y adecuando el edificio. Entonces, en este momento estamos trabajando en la parte de la información estratégica, es decir, en dotarle de información a los tomadores de decisión. Entonces, ya estamos construyendo esos tableros de información. Cada dependencia gubernamental va a tener un cuadro de mando integral donde se muestra información relevante de la gestión de cada ministerio. Por ejemplo, en aproximadamente 2 meses vamos a tener un sistema de seguimiento de la inversión pública, en donde a través de la web nosotros podemos ver un mapa del Ecuador y se puede ver dónde se está ejecutando la obra pública, es decir, las obras de inversión pública, y haciendo un clic puedo revisar si efectivamente se ha usado adecuadamente esos recursos, porque se ve físicamente y gráficamente cómo está el avance de la obra. Dentro de este sistema, conocemos, existe un Sistema Nacional de Geoinformación. ¿A qué se refiere? 2 niveles. O sea, la geoinformación es lo que le acabo de decir, georreferenciar la obra pública para saber dónde se está implementando, o dónde está haciendo inversión pública. Georreferenciar también significa, por ejemplo, si hay cualquier programa de política pública, ver
qué impacto está teniendo en los distintos territorios. Y georreferenciar también significa recuperar el concepto del manejo de los territorios, es decir, del poder que tiene la gestión en lo local, saber qué está pasando incluso a nivel de cada parroquia. Porque, por ejemplo, uno podría decir, estamos mejorando las condiciones de vida, ¿no? Y en promedio en el país se están mejorando las condiciones de vida, pero cuando vamos ya a trabajar y a revisar a nivel de los territorios, puede ser que estemos generando una desigualdad en los territorios, porque se está mejorando en las ciudades grandes y probablemente, digo esto es como supuestos, y si es que en los sectores rurales no se está mejorando, el promedio puede ser que estamos mejorando, pero si no georreferenciamos, si no presentamos la información georreferenciada, podríamos perder de vista lo que está pasando en los territorios. El Data Warehouse. Información. El Data Warehouse es la posibilidad de que se tome información relevante de las distintas bases de datos. Por ejemplo, yo necesito la información de cuál es la recaudación tributaria del SRI. Entonces, en los servidores del SRI, en las bases de datos del SRI, se almacena esa información. Necesito, por otro lado, ver adicionalmente dónde estoy distribuyendo el bono de la vivienda. Entonces, está esto en el Ministerio de la Vivienda, en las bases de datos. El Data Warehouse lo que permite es tomar esas dos informaciones y poder cruzar esa información, es decir, tener información cruzada de las distintas dependencias gubernamentales. Eso también es un salto enorme para el trabajo gubernamental. ¿Por qué es un salto enorme? Porque antes, imaginemos, el presidente para tener datos de Petroecuador tenía que hacer ¿qué? Llamar a Petroecuador. Claro. Si necesitaba datos del MIR, llamar al MIR. Y eso provocaba demoras. En este momento, con el Data Warehouse, lo que vamos a ir construyendo es la posibilidad de que el presidente encienda su computador y toda la información del Estado esté disponible para él. Estos sistemas que en el mundo de lo privado se llaman inteligencia de negocios, son sistemas que utilizan en actualidad las grandes corporaciones y los determinadas iniciativas o países que están trabajando con tecnología de punta. Por eso les decía al principio de esta entrevista que esto es un paso firme en la era de la información y conocimiento. Y transparencia. Y transparencia. Y aquí estamos atacando un punto básico para generar igualdad. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, decía que una de las fuentes de desigualdad es precisamente la falta de acceso a la información. Al ciudadano ecuatoriano le vamos a dar fuentes de información primero para que siga objetivamente lo que es la política pública, es decir, los resultados o lo que está haciendo el gobierno nacional. Y segundo, le vamos a dar también la posibilidad de acceder a una serie de estadísticas nacionales que le permitan hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones de lo que está pasando en el país. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes integrar a todas las entidades, el que la gente tome ese cambio ya hacia lo tecnológico, hacia lo moderno, cambiar este tipo de procesos a los nuevos? Estamos en ese proceso. En este momento nosotros no podemos decir que ya está el Sistema Nacional de Información en plena operación. Como les digo, tenemos ya la estructura claro. Y sobre esa estructura estamos trabajando. Pero sin embargo, hasta el momento la gente que está ahí involucrada ya... No, y estamos trabajando... ¿Aceptado esto? No, es que de hecho hemos definido que la aceptación o el que las personas se involucren en el proyecto no depende de una obligación que nosotros estemos planteando. Estamos haciendo que primero todas las personas y las instituciones que se involucran en el proyecto perciban los beneficios de estar en el proyecto. Es decir, cuando uno ya ve la herramienta, cuando uno ve las cosas que puede hacer con el Sistema Nacional de Información, automáticamente decide estar en el sistema porque eso le ahorra trabajo. Lo que estamos en definitiva haciendo es modernizando e innovando la gestión pública y eso llama la atención a los participantes y a las instituciones porque les va a permitir mejorar la calidad de su gestión porque van a tener información más oportuna, pertinente y adecuada. En cuanto al cronograma que ustedes tienen para continuar con este trabajo, ¿cuáles son los tiempos y las otras actividades que seguirán cumpliendo? Hasta el mes de mayo estamos construyendo los tableros de control del Sistema Nacional de Información. ¿Qué es un tablero de control? Es un portal de información de cada una de las dependencias gubernamentales. Y a partir y en adelante, en el mes de mayo, lo que vamos haciendo es mejorando la calidad de la información. Porque estemos conscientes que en el país, cuando se concebía que desarrollo solo era crecimiento económico, lo que se trabajaba era
solo sobre estadísticas que monitoreaban el crecimiento del Producto Interno Bruto. En este instante estamos concibiendo el desarrollo de una forma distinta. Para nosotros desarrollo es construir la sociedad del buen vivir. Y para construir la sociedad del buen vivir necesitamos sistematizar y crear nueva información o recoger nueva información que en este momento no se está haciendo. O sea, ya hay otras preocupaciones y necesitamos medir otras cosas. No se puede gestionar lo que no se está midiendo, porque no sabemos qué tan impactante es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, el resto del año precisamente se enfoca en construir la nueva información que se requiere para gestionar la sociedad del buen vivir. Economista, usted mencionó hace unos minutos que el Ecuador recién se integraba a un sistema en el cual ya estaba implantado en otros sectores del mundo hace tiempo atrás. ¿Cuánto hemos estado atrasados en esto? Yo creo que tenemos en materia de información, conocimiento, en el uso de tecnologías de información y conocimiento, yo creo que llevamos un atraso de al menos 20 años. 20 años. Sí, imagínese la brecha digital, es decir, el conocimiento de manejo de tecnologías de información y conocimiento en el Ecuador es de apenas del 46%. Eso significa que si nosotros queremos crear gobierno electrónico, es decir, que hagan los ciudadanos trámites a través de la web, solo podríamos llegar al 46% de la población. O sea, hemos venido acumulando una serie de problemas a lo largo de los años y lo que estamos haciendo en este preciso instante es dando pasos grandes para ir acortando ese tipo de brechas. El Sistema Nacional de Información por eso tiene componentes básicos y fundamentales en materia de capacitación de los ciudadanos para el uso de esta información y coordinamos evidentemente con quienes son los responsables de la conectividad, porque lo que pretendemos con el sistema también es una integración desde lo parroquial, es decir, desde recoger las demandas de las parroquias para que eso se vaya canalizando por los distintos niveles del Consejo Nacional de Planificación y lo que requiere el ciudadano que se recoge en la parroquia se vaya plasmando en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, economista. Muy interesante realmente este tema, un sistema nacional de información en el cual se sigue trabajando ya y positivamente. Vamos a una pausa y de inmediato retornaremos con más aquí en Gente al Día. Ya regresamos.